Buenas noches, apreciados hermanos. El día de hoy vamos a tratar una serie de temas pequeños o hasta donde el tiempo nos lo permita, donde vamos a dialogar sobre un libro que es fascinante. Como todos ustedes saben, el libro que vamos a tratar es el libro del Apocalipsis. Justamente para este trimestre de enero, febrero, marzo del 2019, vamos a estar hablando sobre el libro de Apocalipsis propuesto por la Iglesia como escuela sabática. Vamos a dialogar un poquito sobre estos temas y vamos a hablar sobre el folleto en sí, es decir, no en las lecciones, sino del autor, quién es el autor, los temas que propone el autor, si están bien, si están mal, si están desviados, no están desviados, qué tipo de perfil está dando Stefanovic con el folleto, etc. Pero antes de comenzar voy a invitarlos para que tengamos una palabra de oración. Señor Jesús, ahora que vamos a abrir tu palabra, te suplico nos des sabiduría, nos des inteligencia, que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad y que estos mensajes sean de edificación para la iglesia y podamos tener herramientas para estudiar el libro de Apocalipsis por nuestros propios medios con la ayuda del Espíritu Santo. Danos bendiciones y salud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un saludo muy especial al grupo Manuscript Ellen G. de White, liderado por nuestro hermano Pedro. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia con el tema que nos atañe y es hablar un poco sobre el libro de Apocalipsis. En la clase pasada vimos los principios de interpretación profética. Estos principios de interpretación profética son fundamentales para poder entender y tener herramientas por nosotros mismos de cómo entender el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Porque si no tenemos unas herramientas autónomas, si no aprendemos a ser estudiantes autónomos, va a ser mucho más difícil después poder comprender el libro del Apocalipsis y nos dejamos llevar pues por muchas ideas o lo que dice el pastor, lo que dice el teólogo, etc. Pero también es muy bueno que nosotros podamos entender e interpretar el libro de Apocalipsis por nuestros propios medios, ya que el libro de Apocalipsis pues, fue escrito para que todos pudiéramos entenderlo. Bueno, hoy es la segunda parte, pero entonces, ¿la segunda parte de qué? Digamos que no solamente estamos abordando el libro del Apocalipsis, como lo ven aquí, si se puede ver acá, no solamente estamos abordando el libro del Apocalipsis del folleto de la lección de este trimestre, sino que también estamos estudiando meticulosamente, capítulo por capítulo, de este libro hasta donde nos alcance el tiempo. Este libro es lo último en investigación que ha tenido y ha sacado la Iglesia Adventista, se llama Simposio sobre Apocalipsis, son 2 tomos, y es justamente el primer capítulo de este libro, es Principio de Interpretación Profética. Hoy nos vamos a ocupar sobre la segunda parte, que son reglas especiales de interpretación y el simbolismo. Y si nos queda tiempo, vamos a hablar sobre el quiasmo apocalíptico, o sea, que es cómo podemos entender lo que es el tema de la relación que tiene el libro de Apocalipsis o el uno con el otro, qué capítulo, cómo está organizado, etc. Y a eso se le llamamos un quiasmo literario. Bueno, vamos ahora sí vamos a dialogar un poco sobre el folleto de la lección. El folleto de la lección fue escrito por el doctor Ranko Stefanovic. El doctor Ranko Stefanovic es un doctor en teología, por supuesto, pero digamos que se ha entendido de que muchos teólogos adventistas, incluido Ranko Stefanovic, han pasado por la Universidad de Andrews. La Universidad de Andrews, si bien es una universidad adventista, debido a la misma exigencia que exige cada país y los lineamientos pedagógicos que tiene cada país, se exige que la teología que se enseña en ese país, específicamente Estados Unidos,
sea una pedagogía mucho más abierta, no una teología que sea solamente centrada en el adventismo ni que esté enfocada 100% al adventismo, sino que está mucho más abierta al diálogo teológico y al diálogo interreligioso, que quiere decir que se permea mucho la teología. De hecho, podríamos decir que las diferentes teologías adventistas en el mundo están siendo permeadas. No quiere decir que eso sea malo, que sea bueno, están siendo permeadas por la influencia teológica de otras denominaciones, de otras fes, de otras religiones, lo que lleva a una interpretación apocalíptica mucho más ecuménica, si se pudiera decir, mucho más abierta. Y eso es lo que se deja ver dentro de este folleto de la lección. El folleto de la lección, si bien está escrito para 20 millones de adventistas alrededor del mundo, si no son más, por eso el libro de Apocalipsis se cuida mucho, el autor se cuida mucho de ir a lo específico. Uno, ¿qué quiere decir eso? Que el libro de Apocalipsis, este folleto de la lección, está más dado es al evangelismo, a la aplicación diaria, hermenéutica, ojo a lo que estoy diciendo aquí, porque si bien Ranko Stefanovic está dando una interpretación exegética, no es suficiente, pero sí está dando una amplia interpretación hermenéutica. ¿Qué significa eso? Que está más dada a la enseñanza actual, a la aplicación del Apocalipsis en el siglo XXI. Ejemplo, Ranko Stefanovic, por ejemplo, no se detiene específicamente en detalles decisivos o álgidos en la teología adventista, seguramente para evitar ciertos debates acalorados que se están viviendo hoy en día en la iglesia adventista, dentro del mundo teológico. Se puede notar que hay una cierta influencia teológica que no es 100% adventista desde el punto de vista tradicional, pionero. Eso no quiere decir que esté mal, y aquí es donde yo quiero mencionar el segundo punto, que es muy importante que ustedes sepan. El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, el revelador, y él simplemente escribe lo que ve, lo que Dios le muestra, lo que Jesucristo le muestra a Juan. Y Juan simplemente escribe lo que ve. Yo estoy seguro de que Juan escribió, pero no creo que él haya entendido todo el libro del Apocalipsis y su interpretación. Me explico por qué. Porque hay muchas cosas que, aunque él escribe, él no las entiende en qué momento específico en la historia futura se iba a ocurrir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el libro del Apocalipsis, si bien fue escrito para todo el mundo, la interpretación que fue dada para que todo el mundo la entendiera, ahí es donde está el meollo. El punto no está en leerlo y ya, sino en cómo la persona está interpretando el libro del Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Las personas que interpretan el libro del Apocalipsis, si bien en este caso dentro del círculo adventista, no lo están haciendo mal, no quiere decir que las interpretaciones que estén haciendo estén ni buenas ni malas, porque no hay un axioma, no hay un axioma que me diga definitivamente esta es la interpretación definitiva. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos vacíos, hay muchos huecos, hay muchas lagunas en la interpretación detallada del libro del Apocalipsis. Eso no quiere decir que el libro de Apocalipsis, el mensaje, el corazón del mensaje esté claro, que es lo que vamos a analizar más adelante. El mensaje global del Apocalipsis está claro, pero la minucia, el detalle, es donde ya muchos cristianos empiezan inclusive a debatir y a cuestionar
como temas detallados, por ejemplo, de las 7 trompetas. Muchos se preguntan dónde estamos, si estamos en la 6ª trompeta o en la 7ª trompeta. Unos dicen que estamos en la 6ª, otros dicen que estamos en la 7ª. Por ejemplo, otro tema que es ya detallado, quiénes son los 144.000. Pero digamos que esos detalles de interpretación, a pesar de que salen 3 o 4 interpretaciones adventistas, no quiere decir que ninguna de las 3 esté mal. Pero tampoco quiere decir que las 3 interpretaciones que se están dando son absolutamente ciertas, a menos que se contraste con el testimonio de la Biblia y del espíritu de profecía. Ese es el único norte seguro. Lo que no está revelado por medio del espíritu de profecía o la palabra de Dios ya juega un papel delicado dentro de la interpretación que puede llegar a crear malas interpretaciones, disidencia o inclusive puede crear también apostasía. ¿De acuerdo? Ahora, en el momento en que yo vaya a estudiar el libro del Apocalipsis, yo tengo que entenderlo dentro de un contexto bíblico, número 1, y todo lo que eso conlleva. Y también tengo que recurrir al espíritu de profecía, pero nunca tomarlo de una manera aislada, lo que dice el espíritu de profecía, no. Tengo que también entenderlo desde el punto de vista histórico, por qué lo dijo Elena de White en ese momento, bajo qué circunstancia lo dijo Elena de White en ese momento, por qué lo aplica Elena de White en ese momento a la historia de ese momento, ¿sí? Y no simplemente tomar una cita aislada o dar por hecho de que la conclusión que saca el espíritu de profecía con respecto a determinado punto álgido del Apocalipsis de una manera aislada. No, hay que respetar los principios de interpretación. Por eso es que es fundamental que respetemos esos principios para poder darle a la interpretación del Apocalipsis una interpretación muy sana, que no tenga ningún tipo de pretensiones, ni predisposiciones, ni ideologías preconcebidas que contaminen la sana interpretación por culpa de mi preconcepto. Entonces, en el momento de hacer la interpretación del Apocalipsis, lo más transparente posible. Muy bien. Entonces, para resumir, yo quería decir eso. Primero, que Ranko Stefanovic es uno de los teólogos, como muchos que están saliendo hoy en día de las instituciones adventistas, que si bien conservan el corazón del adventismo, están dándole paso a otros mensajes, a otras fe, a otras conclusiones, y de alguna manera se están dejando permear por esas conclusiones, las dejan plasmadas en el libro o en su tesis, pero no se van a la especificidad para evitar justamente malos entendidos con las otras fes, inclusive con los mismos miembros de la iglesia. ¿Eso es bueno o es malo? Ahí lo dejo para que ustedes lo saquen sus propias conclusiones. Sin embargo, nuestro mensaje debe ser a gran voz, como los mensajes de los 3 ángeles. Deben ser directos y no matizados, porque eso también se puede ver mucho en el folleto de la lección, que el autor da unos mensajes que son matizados. Por ejemplo, no habla directamente, por ejemplo, de que Roma es Babilonia, un ejemplo. Ya no dice, por ejemplo, directamente de que Roma es la bestia, es la ramera que se embriaga y embriaga a las otras denominaciones con sus falsas doctrinas. O sea, ya no se está diciendo ese mensaje directo como sí se predicaba unos años atrás en el adventismo clásico. Seguramente no se está dando ese mensaje tan certero. ¿Por qué? Porque puede herir sensibilidades, puede dañar, en vez de atraer, puede alejar. Si uno da un mensaje así de certero en el momento de enseñar el Apocalipsis a una persona, entonces también puede alejar. Entonces tenemos esa dicotomía.
No sabemos, por ejemplo, en la interpretación del Apocalipsis, y esos son los comentarios que he podido leer de la lección, porque ya la estudié previamente, y esas son las conclusiones que dan inclusive algunos doctores, entre esos Alberto Dreyer, que comenta eso que les estoy comentando, que digamos que Ranko Stefanovic no me da un mensaje directo, es un mensaje que es muy evangélico desde el punto de vista evangelístico, y no es una interpretación directa, exegética, sino que la está matizando, peluqueando y tal, para que el mensaje sí se da, al final uno termina con el mensaje claro, porque nosotros lo entendemos, pero la otra persona de otra denominación puede decir, bueno, está bien, que al final saca la conclusión de que Roma pues sí es la bestia, o es Babilonia, o la mujer embriagada vestida de escarlata y tal, pero pues Ranko no lo da de una manera tan directa. No sé si eso sea bueno, si sea malo, pero la pregunta es hasta qué punto esa interpretación debe ser clara, directa, enfática y precisa. Por otro lado, entonces está los principios que vamos a estudiar sobre el simposio sobre Apocalipsis 1, y lo otro era pues la sana interpretación que debemos tener con respecto a la hora de leer el libro de Apocalipsis. Muy bien, entonces pasemos a la primera parte, que es los principios de interpretación profética, la segunda parte. Y lo primero que yo debo decirles con respecto al libro de Apocalipsis es que para poder entender Apocalipsis tengo que primero leer Apocalipsis. Ese es el primer consejo. O sea, para poder entender el libro de Apocalipsis debo primero leerlo. ¿Qué pasa? Nosotros, si yo les pregunto a ustedes, ¿ya se leyeron el libro del Apocalipsis? Ustedes seguramente dirán que no. Entonces, ¿cómo puedo yo entender el libro de Apocalipsis si no lo he leído primero? Ahora, muchas personas primero cogen un libro auxiliar que explica el libro del Apocalipsis y me voy guiando por el libro para entender el Apocalipsis, pero nunca me he tomado la tarea primero de leer Apocalipsis 1 hasta el 22 primero para poder coger un libro. Entonces, lo primero que yo debo hacer es coger el libro del Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, leerlo como un devocionario diario, si fuera posible, que a propósito, la sana, digamos que una de las cosas buenas para aprender de otras religiones, por ejemplo, es que una de las cosas buenas que tiene el judaísmo es que ellos leen y memorizan 5 versículos diarios, o cogen una porción de un libro y la leen todo el día. Y la leen, no la interpretan, no dejan que nadie se la explique, no tienen un libro que le explique esos versículos, no. Simplemente tienen 5 versículos, 10, 15, un capítulo entero, 5 capítulos, la capacidad que usted tenga, el tiempo que usted tenga, coge esa porción, la lee y la lee durante el día. Ellos inclusive cogen un papelito, escriben el versículo, se lo meten en el bolsillo, mientras están en el tiempo libre, sacan el papelito, lo leen, ojo, lo leen y lo leen y lo leen y vuelven y lo leen, y hasta que se lo memorizan, inclusive en algunas veces. ¿Por qué les digo eso? Porque para entender el libro del Apocalipsis, si se pudiera memorizar el libro del Apocalipsis, o cualquier libro de la Biblia, pero en este caso estamos hablando del Apocalipsis, y lo leyéramos una y otra vez, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo dice Éxodo 20? Ustedes seguramente me lo leerían de memoria, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen en ninguna semejanza que está debajo del cielo, de la tierra. Si yo les pregunto cómo dice el 4.º mandamiento, acuérdate del día de reposo, me lo leerían completo. ¿Por qué? Porque toda la vida lo hemos repasado y lo hemos estudiado.
¿Qué pasaría si hiciéramos eso mismo con otras porciones de la Biblia? Sería una bendición. Ahora, si ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, de recurrir al inglés, de recurrir a idiomas bíblicos para conocer la raíz, el verbo, la palabra original, mucho mejor. Pero lo fundamental aquí es que lo primero que ustedes deben hacer como consejo es estudien el libro del Apocalipsis de tapa a tapa, sin interpretarlo primero. O sea, lo primero es leerlo y asimilarlo, familiarizarnos con las imágenes que Juan da, ¿sí? Que yo sepa, por ejemplo, cuál es el rol de determinado símbolo. No, por ejemplo, que yo sepa que, por ejemplo, que la mujer está sentada sobre determinado animal o monstruo o lo que sea, pero que yo sepa qué animal es, qué tipo de mujer es, qué características tiene, cómo está vestida. Y no sé ni qué es, pero que cuando yo ya empiece a identificar eso, empiezo a armar ese rompecabezas, empiezo a armar esas ideas, va a ser mucho más fácil interpretarlo a futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir también tener un mapa mental. Si yo pudiera tener en mi mente, claro, los 22 capítulos, que a la hora del té no es mucho, son 22 capítulos relativamente cortos. Si yo lo cojo, por ejemplo, miren, por ejemplo, léanse un capítulo diario, no alcanzan ni al mes. En un mes se leen todo el Apocalipsis, bien juicioso, todo juicioso y todo el día. ¿Qué significa eso? Que ya al fin del mes ustedes van a tener una visión panorámica del libro, van a unir cabos, van a tener una relación mental, un mapa mental, un gráfico mental, y ya va a ser mucho más fácil unir los cabos. Bueno, el libro de Apocalipsis tiene un género literario conocido como apocalíptica, ¿sí? Ese es el género literario del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis realmente habla de una dimensión cósmica. O sea, realmente si usted lee el libro de Apocalipsis, la sensación que le va a dar al final es que es una dimensión cósmica entre el bien y el mal que abarca toda la historia humana. Por ejemplo, si usted lee Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, se va a dar cuenta de que es la historia de toda la humanidad hasta el regreso de Cristo. El libro de Apocalipsis está hablando de una guerra en el cielo, Lucifer, el dragón, luchando con Miguel, ¿verdad? Y allí es antes de la creación del hombre. Entonces hay un antes, hay un durante y un después con la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una dimensión cósmica. Realmente lo que nos ocupa en el libro de Apocalipsis no es determinar, ojo hermanos a lo que les voy a decir esto, muchas veces nos quedamos con los detalles e ignoramos el contexto del mensaje, ¿sí? Nos quedamos con la bestia, nos quedamos con Babilonia, nos quedamos con el 666, nos obsesionamos por los 24 ancianos, nos obsesionamos por los 144,000, nos obsesionamos cuántas piedras tiene la ciudad. Eso está muy bien que estudiemos eso, pero realmente debemos enfocarnos en lo importante, en lo trascendente del libro, en lo que Juan quería realmente decir al escribir el libro del Apocalipsis. Y eso tiene que ver justamente con la dimensión cósmica del libro, ¿sí? Que es la lucha entre el bien y el mal, la victoria que va a tener Cristo sobre el mal, el establecimiento del reino de Cristo en la tierra nueva, el nuevo orden y sistema de cosas que Cristo va a hacer en esta tierra. Eso es el mensaje que finalmente nos debe quedar en el corazón. Y es un mensaje que también un llamado que hago a mis hermanos que pertenecen a otros grupos que se enfocan solamente en determinados puntos. Por ejemplo, hay grupos que se especializan o que se esfuerzan y que se obsesionan, con todo respeto lo digo, que se obsesionan por la bestia, por Babilonia,
por la ramera, por el papado, se obsesionan por que cuándo va a ser la ley dominical, se obsesionan por cuándo va a ser la persecución. Pero hermanos, eso realmente lo que nos hace es preocuparnos o no llevar el mensaje adecuadamente. Lo que importa realmente es el establecimiento de Cristo, lo que va a acontecer, sí, pero el triunfo de Cristo sobre el bien y el mal. Muy bien. El libro de Apocalipsis también me está hablando de un énfasis escatológico. ¿Qué significa escatológico? Escatológico significa aquellos elementos o acontecimientos o eventos que tendrán que ver con el tiempo del fin. ¿De acuerdo? Eso es escatología. Son todos los elementos, es como una brújula, un derrotero, como una, ¿cómo se dice? Que son unas pistas que me dan para yo tener en cuenta cuándo van a acontecer las cosas. Ahora, el tiempo, el día, la fecha, eso no es importante. Lo importante realmente es que va a acontecer y debemos estar preparados para ese acontecimiento. Ese es el mensaje que yo quiero dejarles hoy con este mensaje, mis apreciados hermanos. No obsesionarnos, como ya les dije, la fecha, el día que va a venir en el 2024, como el movimiento 2520 que se está levantando también, obsesionado porque quieren poniendo fechas que no son necesarias. Si estuviéramos preparados para ese acontecimiento, que venga cuando quiera, que Cristo venga cuando quiera, yo estoy preparado. Realmente lo que debemos estar preparados es si, por ejemplo, como estuvieron los sabios de Oriente. Ellos estudiaron la Biblia, miraron los acontecimientos, supieron los sucesos que iban a acontecer, las señales, y fueron. Nosotros también debemos saber cuándo salir de las ciudades, en qué momento si se firma la ley dominical, en ese momento cuando el pueblo de Dios se sienta perseguido, solo entonces uno es cuando debe, bueno, me voy de la ciudad. Pero hay gente que se va de la ciudad y ni siquiera sabe cultivar la papa, no sabe cultivar la tierra, se mueren de hambre y vendieron todo en la ciudad y quedaron sin nada. No, ese tampoco es el objetivo. Hay que saber en qué momento, cuándo son las cosas que tienen que acontecer, prepararnos desde ya para saber cultivar, cosa que cuando nos tengamos que ir, pues sepamos cultivar, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces el libro de Apocalipsis también tiene un énfasis escatológico, es una historia que en realidad se encamina a un fin, donde Dios interactúa para destruir el mal y establecer la justicia. El libro de Apocalipsis surge en un tiempo de angustia, de perplejidad y persecución. Entonces, bajo esa mirada se escribe el libro de Apocalipsis. La profecía apocalíptica habla acerca de esas circunstancias funestas para el pueblo de Dios y cómo se puede llevar fácilmente a cuestionar a Dios y cómo Dios sigue actuando a través de la historia. Ese es un mensaje también muy importante que debemos tener en cuenta. Juan estaba devastado, Juan estaba encarcelado, Juan estaba en una isla como la isla Gorgona, alejado de la civilización, alejado del mundo, alejado de todo, encarcelado a morir, condenado a morir. ¿Qué esperanza tenía él? Sin embargo, Dios, Jesucristo, le muestra unas visiones maravillosas, muestra a Jesucristo con unas imágenes impactantes, muestran a Jesucristo como león, muestran a Jesucristo con una voz poderosa, con una espada como de 2 filos, muestran a Jesús poderoso, lleno de luz, resplandeciente. Todas esas impresiones se le muestran a Juan para que Juan vea de que él no está solo, de que Juan está, que hay alguien que está allá en el cielo, Jesús, mirando, preocupado por Juan y preocupado por todos nosotros que estamos esperando a Cristo en este tiempo del fin. Así que el libro de Apocalipsis tiene el propósito también de alentarnos, de mostrarnos, darnos una esperanza, de no cuestionar a Dios, sino que entender que Dios está al control. El hecho de que
Juan, por ejemplo, vea de que Cristo, imagínense en esto, hermano, el hecho de que Juan vea a Cristo en el santuario celestial, en el corazón mismo, en medio de candelabros, sentado o al lado de la diestra de Dios el Padre, caminando en medio de candelabros, significa de que Jesús está intercediendo por mí, está allá intercediendo por mí, porque Él lo prometió cuando fue a subir. Yo rogaré al Padre, allá está Cristo rogando por Él, por nosotros. Esa es la esperanza que Juan ve, que es la misma que nos debe consolar a nosotros, ¿no? Que es Cristo que está allá, no nos está dejando solo ni nos ha desamparado. Él está allá cumpliendo una función y pronto va a venir como lo ve Juan en visión. Entonces, y como nos lo dejó a nosotros registrado. Y yo creo que Juan muere con esa esperanza de que Cristo está intercediendo por nosotros, está cumpliendo una función sumo sacerdotal, que pronto dejará esa función y vendrá por su pueblo, establecerá su pueblo como lo dice en Apocalipsis 21. Dios habitará en medio de nosotros, establecerá su reino para siempre. ¿Qué más esperanza podemos tener como pueblo de Dios al leer el libro de Apocalipsis? Muy bien. Vamos a hablar de dos puntos también que tienen que ver con dos puntos teológicos en el libro de Apocalipsis que tienen que ver sobre la continuidad vertical y la continuidad horizontal. Digamos que cuando Juan escribe, él habla de una continuidad, es decir, una continuidad significa de que ahí es donde hablamos del historicismo, ¿no? Para recordar eso. Digamos que el historicismo abarca una interpretación que se da en el pasado, en el presente, o sea, donde está Juan, y que tendrá un acontecimiento también en el futuro. Pero hay una continuidad vertical y horizontal. Vertical es de la tierra al cielo y horizontal es la forma como yo proyecto el futuro. Miremos, por ejemplo, la vertical. Juan, o la mente semítica, veía el cielo y la tierra en estrecho contacto mutuo. La mente moderna tiende a separar el cielo de la tierra y no conecta lo terrenal con lo celestial. Les pongo un ejemplo. Nosotros en esta tierra estamos acostumbrados a vivir en la tierra. Muy pocas veces miramos al cielo, muy pocas veces conectamos nuestra mirada al cielo, muy pocas veces oramos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vista está solamente en lo terrenal. Pero la mentalidad semítica todo el tiempo estaba conectado con el cielo. La tierra se conecta con el cielo. La mente humana se conecta con el cielo. Por ejemplo, yo acostumbro, por ejemplo, en mis conversaciones, en mi día a día, conectar mis conversaciones y aterrizarlas a la realidad, y yo coloco, por ejemplo, un ejemplo bíblico. Por ejemplo, yo estoy hablando de una cosa que es mundana o terrenal, de un negocio, y de un momento a otro conecto a un personaje que es bíblico como si fuera real y aplicado al momento. Por ejemplo, yo digo, hablando, por ejemplo, del matrimonio, un ejemplo. Estamos hablando del matrimonio y de repente yo digo, considero que Jesucristo, eso me pasó hoy justamente. Estábamos hablando de cómo debería ir la tarjeta de invitación de nuestro matrimonio, por ejemplo. Y a Karen se le ocurre colocar Dios, pero yo dije Jesucristo. Entonces yo dije, ¿por qué no ponemos a Jesucristo? Entonces Karen me preguntó, ¿por qué poner a Jesucristo y no a Dios? Entonces yo ahí le dije, pongamos a Jesucristo porque Jesucristo fue el que casó a Adán y a Eva. Y a mí me gustaría que Jesucristo fuera parte y estuviera en medio de nuestra relación como Cristo estuvo en medio de Adán y Eva. ¿Qué hice ahí en ese momento? Conecté el cielo con la tierra, conecté la Biblia con la realidad, conecté a Dios, conecté los personajes bíblicos como si fueran reales. Si nosotros hiciéramos eso todo el tiempo, tendríamos a Dios en el corazón todo el tiempo, sin desconectar el cielo con la tierra. Y esa es la continuidad vertical que es importante y fundamental para entender el Apocalipsis. ¿Sí?
es un consejo que yo también doy porque me parece importante que tengamos siempre y vivamos la fe, vivamos el Evangelio, vivamos la Biblia, vivamos los personajes como si fueran de verdad. Les voy a poner una ilustración. Cuando un judío que me pasó, porque lo vi en mi colegio, me pareció impresionante, nunca se me olvidó. Llegó un papá de Israel, un padre, un señor, como cualquiera, un papá de su niña, que la niña era israelí, y viven en Jerusalén, pero por alguna casualidad están trabajando aquí en Bogotá por un tiempo, pusieron a la niña a estudiar en el colegio. El papá entró a la biblioteca donde estaba yo y le dije, señor, ¿a usted le gustaría contar una historia? Porque yo cuento cuentos dentro de en la biblioteca. El trabajo que yo hago es contarle los cuentos a los cuenticos a los niños. Y los cuentos que yo cuento, los cuentos que se cuentan, hermano, en esta sociedad, es el patito feo, bueno, los cuenticos de toda la vida, los tres cerditos, Blancanieves. Y yo, pensando en eso, y ahí es cuando supe de la continuidad vertical. Y ahí es cuando yo entendí que Juan tenía esa continuidad, esa unión del cielo con la tierra permanentemente. Y yo le dije a ese señor, señora, ¿a usted le gustaría contarnos un cuento, una historia para todos los niños, incluida su hija? Y ese señor, ¿sabe qué hizo? Ese señor cegó, se sentó a la biblioteca, sentó a la niña en sus piernas. ¿Y saben qué hizo, mis hermanos? Dijo, mi amor, ven, te voy a contar la historia de tu bisabuelo Noé. ¿Cómo les parece? Imagínense nada más por ahí. Se sentó el señor y le dijo, mi amor, siéntate aquí que yo te voy a contar la historia que le pasó a tu bisabuelo Noé, a tu tatarabuelo Noé. Yo me quedé en shock. Porque él no le dijo, te voy a contar la historia o el cuentico que dice en Génesis sobre un tal Noé. No, como él era Israel, él era judío, de sangre judía, y Noé también, entonces sentó a su niña y se apropió y le hizo creer a su niña hasta el día de hoy que su bisabuelo era Noé, de sangre. Entonces, claro, en el momento en que él le cuenta la historia del arca, la niña no lo va a entender como un cuento, lo va a entender como una historia real que le pasó a Noé hace mucho tiempo atrás. Conectó la realidad celestial con su historia hoy en el 2019. Esa continuidad vertical la tenía en constante, permanente vivencia el semita de Patmos. Inténtelo usted también en casa, conecte, traiga a la conversación a Moisés, traiga a la conversación a Pablo, traiga a la conversación, están hablando de negocios, meta a la conversación a Job. Fueron personas de verdad, existieron de verdad y tienen a Dios y al cielo en permanente y en constante pensamiento. ¿Está claro? ¿Está claro ese pensamiento de la continuidad vertical? Muy bien. Ahora miremos un poquito de la continuidad horizontal. La continuidad horizontal es en el sentido de la contemplación del porvenir. Y eso es muy importante en el libro de Apocalipsis porque la historia avanza y se acerca cada vez a la consumación gloriosa y al establecimiento del reino por toda la eternidad. O sea, lo que hace Juan al escribir realmente es acercar la historia del porvenir. Y esa es la continuidad horizontal, es la visión que yo tengo que tener trascendental al leer el libro de Apocalipsis. Y si Juan lo da a entender en su libro, cuando uno lee el epílogo, que es la última parte del Apocalipsis, y la última conclusión que él da es el establecimiento de la Nueva Jerusalén en la tierra nueva, ¿qué pensamiento deberíamos nosotros conservar? Pues ese. No es Babilonia. Juan no termina con el 666, ni Juan termina con la Babilonia, ni con la reforma pro salud desde un punto de vista extremista.
No, ese no es el mensaje adventista. El mensaje adventista no es Babilonia, hermanos. El mensaje adventista no es la carne. El mensaje adventista no es Roma ni el Papa. Hermanos, por favor. El mensaje adventista no es el vestido, no es la minifalda. Ese no es el mensaje adventista, hermano. El mensaje adventista es la consumación gloriosa del reino de Cristo y el establecimiento del reino eterno para siempre en esta tierra. Eso es lo que debemos predicar, a Jesucristo. Si ustedes miran, los invito para que ahí es donde vamos a ver el quiasmo. ¿Qué significa un quiasmo? Es coger dos polos y unirlos entre sí y fusionarlos y sacar un paralelismo. Eso es un quiasmo. Les voy a poner solamente un ejemplo. Comparen el quiasmo o el paralelismo de Apocalipsis 1 con Apocalipsis 22. Y es más, si ustedes me lo permiten, Apocalipsis 1 con Apocalipsis 21. Y ese quiasmo es como ese emparedado, porque el próximo viernes lo vamos a estudiar, cómo de Apocalipsis 1 al Apocalipsis 14 son las primeras 4 visiones de Juan. Y de Apocalipsis 15 a Apocalipsis 22 son las otras 4 visiones. Y lo que él hace es realmente es el mismo mensaje. Por ejemplo, 7 trompetas, 7 sellos, 7 mensajes a la iglesia. Es el mismo mensaje, pero de otra forma. Y al final, si usted mira cuál es el mensaje de las 7 trompetas, 7 sellos y 7 iglesias, es a través de la historia cómo se ha movido, y usted mira la última trompeta, el último sello y el último mensaje a la iglesia es la venida de Cristo. O sea, como que dice Juan, quiere dar a entender el mismo mensaje de diferentes maneras. El libro de Apocalipsis es como 22 avenidas, 22 capítulos. A pesar de que son avenidas muy distintas, todas llevan al mismo punto, al mismo objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, Apocalipsis me está diciendo una cosa, otra cosa aquí, otra cosa allá, pero al fin es lo mismo, con diferentes punticos aquí y allá, pero el objetivo quiástico del Apocalipsis es en dar a entender la venida gloriosa y el establecimiento del reino de Dios. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, miren ustedes, por ejemplo, cómo empieza Apocalipsis, y eso es lo que nos debería nosotros deberíamos atender a ese llamado. Dice así, Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, ojo, las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuál es el objetivo del Apocalipsis? ¿Usted cree que Apocalipsis va a escribir otra cosa que no sea las cosas que van a suceder pronto? El objetivo del Apocalipsis es justamente dar a entender eso, las cosas que van a suceder pronto. Entonces, todo lo que se va a escribir de Apocalipsis de ahora en adelante es la escatología y el suceso vertical historicista desde punto 1, punto 2, punto 3, el establecimiento de Cristo. Y dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todo lo que he visto. Bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono. Otra vez, del que era, del que es y del que ha de venir. Ahora, comparemos este versículo, las cosas que van a suceder pronto, y del que era y el que ha de venir, con Apocalipsis 21, para que ustedes vean simplemente cómo es ese mensaje quiástico de Juan, o paralelismo que hace Juan justamente
con Apocalipsis. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y así sucesivamente, ustedes conocen lo demás. Entonces, ¿ven el paralelismo? O sea, ¿están entendiendo realmente la relación que tiene Juan al escribir el libro de Apocalipsis? Primero dice que es una revelación de las cosas que han de suceder. Entre Apocalipsis 1 y Apocalipsis 21 justamente escribe las cosas que van a suceder hasta la venida de Cristo. Pero realmente la consumación, el objetivo que nos ha de preocupar es que Cristo y Dios tabernacularán, o sea, establecerán su tabernáculo aquí para siempre con nosotros, donde no va a haber más llanto, ni dolor, ni clamor. Muy bien. Por último, quisiera mencionar la última partecita de... ¿cuánto tiempo tenemos? 45. 45 minutos, bien. Vamos a dejar esta última porción de tiempo, estos 15 minuticos, para hablar de la última parte y tiene que ver con los símbolos o el símbolo del Apocalipsis. Primero que todo, hermanos, ustedes bien saben que el Apocalipsis fue escrito en símbolos, como vimos en la lección número 1, tenía que ser dado en símbolos, primero para que Juan no fuera muerto antes de tiempo, 2, para que el mensaje pudiera ser llevado a la iglesia, a las 7 iglesias de Asia Menor, y si no se escribía de esa manera, seguramente el mensaje no hubiera alcanzado a llegar ni siquiera a nosotros hasta el día de hoy. Tercero, el mensaje que escribe Juan a las 7 iglesias es interesante, porque si Juan lo escribe de esa manera es porque las 7 iglesias o los que iban a leer ese rollo, ese libro, en ese momento iban a entender esos símbolos. Increíble. O sea que realmente los primeros intérpretes del libro de Apocalipsis no somos nosotros. Los primeros intérpretes del libro de Apocalipsis fueron los primeros miembros de la iglesia cristiana primitiva. O sea que nosotros estamos todavía con mucho trabajo que hacer para entenderlo. Porque si Juan le da ese rollo a cada iglesia para que la entienda, quiere decir que si lo escribe con esa forma es porque ellos van a entender ese libro. ¿Quién iba a ser Babilonia? ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la bestia que surge del mar? Y ellos ven también a futuro lo que nosotros estamos viendo ahora más cerca, ¿verdad? ¿Por qué ellos entendían mejor o entendieron como nosotros entendemos el libro de Apocalipsis? Les voy a decir por qué. Porque como el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, esos símbolos no son tomados de otra parte que no sea de la misma Biblia. Entonces, como la misma Biblia está llena de experiencias que el semita o el judío está acostumbrado a entender, el libro de Apocalipsis fue escrito con esos símbolos que el judío pudiera entender para que pudiera saber a qué se está refiriendo. Les voy a poner solo un ejemplo. El libro de las 7 plagas del Éxodo, el libro de las plagas en Éxodo, todo el mundo las entiende, nosotros también, ¿verdad? Dios usó esos símbolos del Éxodo de las plagas y las traslada al Apocalipsis para dar a entender un mensaje dentro de un contexto que está en el libro del Apocalipsis. Interesante. Dios habla, por ejemplo, de Babilonia. Los judíos sabían muy bien quién era Babilonia. Y el contraste, por ejemplo, yo soy judío, y el contraste, si yo leo Babilonia, el tal, inmediatamente yo voy a darme cuenta que así como fue Babilonia en su tiempo, así va a ser ese poder opresor que va a ser en el futuro. No sabían, no tenían ni idea que era Roma o que se iba a llamar Roma o que era el Papa tal. No, ellos sabían que era un poder opresor, ¿verdad? Un poder opresor con las mismas características de lo que vivieron ellos en carne propia en Babilonia. Entonces, la mentalidad del judío cuando Dios lo escribe con esos símbolos
es porque ellos lo tienen claro. Entonces aquí viene mi otro consejo. Para poder entender el libro del Apocalipsis, tengo que familiarizarme con el Antiguo Testamento, con sus historias, con el Éxodo, con Génesis. Con el Éxodo, ¿por qué? El santuario. Para poder entender el libro del Apocalipsis, tengo que entender el santuario del Éxodo. ¿Por qué? Porque Juan escribe que Jesucristo camina en medio de candelabros. Juan ve el arca del testimonio. Juan ve el templo en el cielo abierto. Si yo no tengo claro esos conceptos en el Éxodo claros, para mí va a ser muy difícil. Ejemplo, si yo nunca he leído la historia de Babel en Génesis, yo no voy a entender la historia de Babilonia en Apocalipsis. ¿Ven? Entonces, ese tipo de paralelismos tengo que entenderlos, tenerlos claros para poder empezar a hacer una interpretación no precisa en ese momento, pero sí más clara. ¿Por qué? Porque tengo clara la historia del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a Cristo se le considera como el león y el cordero. El cordero, ellos estaban muy familiarizados con el tema del cordero porque eran pastores, ¿sí? El león, vivían en medio del campo y estaban todo el tiempo con un león. Entonces ellos ven esa gráfica, esa representación gráfica que Cristo es el cordero, que Cristo es el león, y para ellos es más fácil entenderlo porque lo han vivido. Si nosotros queremos entender el Apocalipsis, démonos una estudiadita todos los días a la lectura, por favor, lectura, no interpretación. Dejemos que la misma Biblia nos enseñe lo que tiene que enseñarnos. Uno pensaría que historias, pero esas historias, como la vivió ese papá en el colegio, que no eran historietas, él las consideraba como parte de su vida. Su abuelo, su bisabuelo Noé vivió eso. Pues, por ejemplo, no es lo mismo la forma como miren esto tan interesante, no es lo mismo la forma como yo relato la historia del Éxodo que como lo cuenta un judío. Hoy, en el 2019, un judío, pregúntele a un judío, por ejemplo, que he tenido la oportunidad en mi colegio de hacerlo, pregúntele a un judío que le recuente la historia del Éxodo. Esos señores la viven, la sienten, se les ponen los pelos de punta, lloran, se les lagrimean los ojos, porque es como si lo vivieran. Imagínense donde nosotros viviéramos eso todos los días en nuestra casa. Como les digo, me disculpan la reiteración, qué bueno sería que cuando estemos conversando metamos a Noé, metamos a Moisés, metamos al mismo Jesucristo, digamos un dicho aquí, un dicho allá, y vivimos, eso es vivir todo el tiempo el Evangelio. Bueno, entonces, ahí hablando de símbolos, podríamos decir que vamos a dar a continuación unas sugerencias de la interpretación del simbolismo de Apocalipsis. Primero debemos entender el símbolo tal como es decir, que un pasaje dado debería ser interpretado de forma literal, a no ser que haya una evidencia de la presencia de un lenguaje simbólico o figurativo. Tengamos claro primero la literalidad del texto. ¿Eso quedó claro también? ¿Sí? O sea, que la literalidad del texto. O sea, tengo que entender primero el texto para poder entender el simbolismo. 2. Respetar el contexto y la mentalidad judía de Juan. Ya lo explicamos muy bien. Existen dos tipos de simbolismo, un simbolismo fluido y un simbolismo representativo. El simbolismo fluido, ¿por qué se llama fluido? Primero, porque puede representar cosas distintas o contrastes. Por ejemplo, es fluido porque representa cosas distintas o contrastes. Por ejemplo, el cordero y el león. Es un símbolo, el cordero y el león, pero es un símbolo de contrastes. Hay símbolos de contrastes. Hay símbolos diferentes. Por ejemplo,
hay un símbolo diferente que puede representar lo mismo. Por ejemplo, Jesús está representado como el cordero y como el león. O sea, está representado los dos símbolos por el mismo objeto. Es representativo, ahora el simbolismo es representativo, ¿por qué? Porque representa una misma cosa dentro del mismo contexto. Ejemplo, Juan 10 nos dice que Cristo es el pastor, es la puerta, es el redil, es el pan. O sea, son muchos símbolos aplicados, representan muchas cosas, pero el símbolo es el mismo. 4. Los detalles del mismo símbolo pueden variar, aunque es el mismo símbolo, ya que la forma como lo percibe un profeta u otro puede variar dependiendo de su cosmovisión o la intención del escritor. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con que el detalle puede variar? Por ejemplo, Ezequiel y Juan ven los mismos 4 seres vivientes, ¿de acuerdo? Pero Ezequiel menciona que cada ser viviente tiene 4 caras, mientras que Juan solamente menciona que tiene una cara. Entonces, fíjense que independientemente de cuántas caras tenga, pues ve 4 seres vivientes. ¿Qué es lo que pasa? Que llegan a ser como evangelios sinópticos, que la forma como lo ve un profeta puede variar de la forma como lo ve el otro. Dependiendo la intensidad o la intención con que el profeta quiera escribir, eso lo escribe, como él lo perciba. No quiere decir que porque Juan ve a los 4 seres vivientes con un rostro y Ezequiel lo ve con 4, entonces la Biblia erró. No, es la forma como lo está viendo el profeta. Otra cosa importantísima es que no existe, ojo por favor hermanos a esto, no existe una exactitud matemática en lo que representa cada símbolo y siempre habrá vacíos en la interpretación plena del mismo. Solo en la Nueva Jerusalén comprenderemos a plenitud y por todas las edades el gran misterio de la redención del hombre y su correcto sentido e interpretación. Entonces no nos matemos el cerebro, rebanándonos el cerebro para entender con exactitud matemática el simbolismo. No debe preocuparnos la exactitud en la interpretación nítida del símbolo, y ya que el mensaje o el sentido mismo del mensaje será y desembocará en lo mismo, y es a saber algún punto escatológico o un mensaje de esperanza para el tiempo del fin. Y es el ejemplo que puse de la autopista. El Apocalipsis es como una autopista con muchas avenidas, donde cada avenida, a pesar que es única, todas llevan al mismo destino o fin, y al cabo todas son avenidas. El Apocalipsis da el mismo mensaje, pero de diferentes maneras, a manera de parábolas, pero todas tienen el mismo mensaje, unas en menor medida. 7. Contemplemos todas las posibilidades posibles en la interpretación del símbolo y al final encajémosla dentro del contexto mismo del libro, respetando el hilo conductor y el mensaje de Juan. O sea, miremos por ejemplo cuáles son los 3 o 4 consensos o conclusiones a las que llega la interpretación. Por ejemplo, hoy en día dicen que los 144.000 son un grupo de redimidos que estarán vivos cuando Cristo regrese. Otros dicen que los 144.000 son un número literal. Otros dicen que los 144.000 son un número simbólico. Consideremos todas las propuestas. No tenemos que quedarnos con una ni axiomáticamente. Evaluémoslas todas y miremos cuál de todas encaja mejor dentro del contexto y la teología de Juan. 8. ¿Cuáles son las razones que tengo para usar ese símbolo y en qué contexto se está estudiando? ¿Qué razones tengo yo para usar ese símbolo? ¿Cuáles son mis razones de peso para decir que los 24 ancianos son representantes de otros mundos?
¿Qué razones de peso tengo yo para decir que los 24 ancianos son hombres redimidos que fueron las primicias que están con Cristo en el cielo? ¿Qué razones tengo yo para usar ese símbolo y en qué contexto lo estoy usando? 9. Descubrir en la medida de lo posible la fuente del símbolo fijándome en el sentido original. Por ejemplo, si el Apocalipsis menciona águilas, vámonos al Antiguo Testamento donde se habla de águilas. Si el Apocalipsis me habla de Babilonia, vámonos para Babilonia y miremos cómo fue Babilonia, qué comportamientos tuvo Babilonia. Si el Apocalipsis me está hablando de 7 iglesias, miremos las iglesias en el pasado, cuáles fueron las iglesias de Filadelfia, la iglesia de la Odisea. Miremos ese contexto y apliquemos el símbolo respetando en lo posible el sentido original del símbolo. 11. Consideremos ese símbolo dentro de un contexto literario inmediato. El contexto es muy importante. 12. Que el mensaje sea la guía para entender la aplicación como una especie de acertijo, adaptándonos al texto y no forzándolo a nuestra interpretación. Entonces, cuando leemos el Apocalipsis, debo dejarme guiar como una especie de acertijo, guiándome un pasito y al otro y mirar qué es lo que el Apocalipsis, a dónde me quiere llevar. Yo no puedo exigirle que el Apocalipsis se adapte a mis ideas, nunca. Es la historia, es mis ideas, es el contexto, es la historia misma la que tiene que adaptarse al texto. ¿Qué quiere decir? El texto es el que me dice por dónde debo guiarme. Si es por aquí, si es por acá, si no es por ahí, dejémoslo dentro de los límites que el escritor Juan dejó en el Apocalipsis. Y por último, no procuremos encontrar una aplicación a cada detalle del simbolismo, a no ser que sea exegéticamente permitido. Muchas veces no es el detalle lo que importa, sino el conjunto. Eso ya lo expliqué bien hace unos minutos atrás. Entonces, muchas veces le encontramos aplicaciones hermenéuticas. Y les digo una cosa, las iglesias evangélicas son expertas en sacar fuera de contexto un versículo del Apocalipsis, de cualquier libro de la Biblia, y le sacan un tema hermenéutico y le sacan una aplicación muy bonita, y eso es así de gente, no está mal. Pero el objetivo del Apocalipsis no es ese tampoco, de buscarle una hermenéutica, es decir, una interpretación aplicativa a todo el Apocalipsis, no. El mensaje de Apocalipsis es uno y ese es. Pero si lo sacamos fuera de contexto y sacamos aquí y acá y sacamos un texto, una predicación buenísima, está bien, pero no es tampoco la intención. El alcance del símbolo puede variar. Puede ser un significado simple hasta un significado complejo. Muy bien. En la próxima clase, ya si Dios quiere, vamos a ocuparnos enfáticamente en las 8 visiones que tiene el apóstol Juan y vamos a ver un poquito sobre el quiasmo literario, ¿sí? Y esa estructura literaria y cómo ha estado ese quiasmo literario y vamos a explicar un poquito ese paralelismo inverso entre las dos divisiones o porciones del libro del Apocalipsis. Muchísimas gracias, espero que este mensaje haya sido de edificación para todos, de una manera clara, de una manera profunda, lo más profunda que se pueda dentro de los límites del tiempo y de mis conocimientos, pero que esto nos permita a todos avanzar juntos y mutuamente como hermanos. Me despido con mucha alegría en mi corazón y espero que podamos seguir avanzando en el estudio de la Biblia, específicamente del Apocalipsis. Que Dios los bendiga, es mi deseo y oración. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno con nosotros.
Gracias porque nos dejaste el libro del Apocalipsis, no como un libro de terror, ni para ser reformistas, ni extremistas, ni abrir grupos separatistas, ni enfocarnos en un tema aquí y en otro tema allá, no. Gracias porque nos dejaste el libro del Apocalipsis para hablar de ese Jesús glorioso, maravilloso, que vendrá por nosotros a establecer un reino maravilloso para siempre. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender el mensaje global del Apocalipsis y no detenernos tanto en el detalle. Es un lujo poder detenernos en el detalle y es maravilloso poder tener esa revelación especial. Pero ayúdanos, Señor Jesús, a poder entender el mensaje global del Apocalipsis, que es la urgencia la que nos atañe de poder tener eso en mente y conservarlo en nuestro corazón. Seguramente no vamos a entender todos los detalles ni hoy ni cuando llegues por nosotros del Apocalipsis, pero sí podemos estudiar paso a paso y ver cada día las cosas hermosas que tienes cuando estudiamos este libro. Lo dejaste para nuestra entretención intelectual. Muchas gracias, Señor Jesús, porque en mi caso he pasado años enteros, todos estos años, he estudiado este libro maravilloso y sigo aprendiendo y no paro de aprender porque es una revelación divina que viene del cielo. Muchas gracias, Señor Jesús, porque esa es la preciosura de tu pensamiento escrito, que es profundo e insondable. Te pido por mis hermanos donde quiera que me estén escuchando y hayan escuchado este mensaje. Gracias, Señor Jesús, por los recursos que pones a nuestra disposición, este video, los recursos electrónicos de YouTube, a todos los que están viendo, los que van a ver. Te ruego desde ya una bendición por todos ellos. Gracias por darme sabiduría e inteligencia. La consagro a ti hoy y siempre. Dame una noche muy feliz y tranquila, que nos despedimos ahora para nuestras casas y nuestros lechos de dormitorios. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Chao, bendiciones.